Marc Márquez volvió a la cima. Y cuando lo consiguió, no sintió nada. Ni euforia, ni alivio, ni hambre inmediata por más. El piloto más agresivo de la historia del motociclismo moderno. El hombre que durante años fue sinónimo de ambición descontrolada y de victorias que parecían robadas a la física, se encontró en el podio del campeonato del mundo mirando al vacío. Y aquí está la paradoja que nadie en el paddock quiere analizar en voz alta. Cuando por fin Ducati consiguió al piloto que llevaba años buscando, cuando por fin la mejor moto de la parrilla y el mejor piloto de la generación se unieron en el mismo equipo, empezó el mayor problema que la marca italiana ha tenido en años. Porque lo que ha pasado después de ese título no es una historia de éxito sin complicaciones. Es una historia de control, de dinero, de poder interno y de una decisión que podría volver a cambiar MotoGP de una forma que nadie está anticipando correctamente. Quédate hasta el final porque hay una pieza que casi nadie está viendo, y podría explicar por qué todo esto podría terminar exactamente igual que en Honda. Antes de seguir, escribe en comentarios una sola palabra. Hambre o vacío, según lo que creas que define ahora mismo a Marc Márquez. 11 victorias, 14 sprints, 545 puntos. Dominio estadístico absoluto, el tipo de números que en cualquier otro contexto generarían celebraciones sin matices ni preguntas incómodas. Pero lo importante de la temporada 2024 de Marc Márquez no está en los números. Está en lo que dijo después de ganar. Dijo que era la primera vez en su carrera que ganaba un campeonato del mundo y se sentía vacío. Eso no es retórica. Eso no es humildad calculada para la prensa. Es el diagnóstico honesto de un piloto que ha pasado por algo que muy pocas personas en el deporte de élite han experimentado. La destrucción física casi total y la reconstrucción desde cero. Entre 2020 y 2023, Marc Márquez se sometió a 4 operaciones en el húmero derecho, no 4 revisiones menores. 4 intervenciones quirúrgicas mayores en el mismo hueso, el mismo brazo con el que controla el acelerador, el mismo brazo cuya posición en el manillar define su estilo de pilotaje único, ese estilo de codo alto y agarre extremo que le permite recuperar la moto desde ángulos donde cualquier otro piloto ya está en el suelo. Cada operación implicaba meses de rehabilitación, de reaprender movimientos básicos, de trabajar con fisioterapeutas para recuperar un rango de movimiento que el hueso roto y la cirugía habían limitado. Y durante todo ese tiempo, la pregunta que nadie le hacía directamente pero que todos tenían en mente era la misma. ¿Puede un piloto de MotoGP volver a ser el mejor del mundo después de algo así? La respuesta que Márquez se dio a sí mismo durante esos años fue que sí, que podía, que si conseguía una moto competitiva volvería a ganar. Y tenía razón, pero el proceso de llegar hasta ese punto dejó una marca que los números no reflejan. Cuando tu objetivo durante 3 años es simplemente volver a ser funcional, cuando cada entrenamiento es una prueba de que el cuerpo todavía responde, cuando la victoria en una carrera cualquiera se convierte en una confirmación de que no estás roto de forma permanente, la relación emocional con el campeonato cambia completamente. Ya no es solo ganar. Es demostrar que puedes seguir existiendo como lo que eres. Y cuando lo consigues, el alivio es tan grande que deja poco espacio para la euforia. Ese vacío que describió Márquez no era ausencia de satisfacción. Era el agotamiento de alguien que llevaba años sosteniendo una tensión enorme y que por fin podía soltarla. En 2023, Marc Márquez tomó una decisión que en ese momento sonó a locura y que en retrospectiva fue uno de los movimientos estratégicos más inteligentes de la historia reciente del motociclismo de élite. Dejó Honda. Renunció a un contrato que según todas las estimaciones del paddock superaba los 20 millones de euros anuales. Y aceptó correr con el equipo satélite de Gresini, que es Ducati pero no Ducati oficial, con una moto del año anterior y un presupuesto incomparablemente menor. La explicación superficial es que lo hizo porque Honda no tenía moto competitiva, y él necesitaba ganar para recuperar su confianza y su nivel. Eso es verdad, pero es incompleto. La explicación real tiene varias capas. La primera es técnica. Márquez sabía que la Ducati era en ese momento la moto más desarrollada de la parrilla, y que incluso una versión del año anterior con un equipo satélite le daría más herramientas que la Honda oficial. Su experiencia con el equipo Repsol Honda durante la temporada 2023 había sido la confirmación definitiva de que la RC203SB estaba tan lejos del nivel competitivo que ningún piloto del mundo podía compensar esa diferencia con talento puro. La segunda capa es contractual y financiera, y es la que casi nadie analiza en profundidad. El contrato que Márquez firmó con Gresini para 2024 no era simplemente un salario base reducido. Estaba estructurado con una arquitectura de bonus por rendimiento que convertía cada victoria, cada pole position y cada punto del campeonato en un multiplicador de su valor económico real.
Es el equivalente en fútbol a fichar a un delantero por un sueldo base bajo pero con una cláusula que le paga por cada gol que marque. Si el delantero mete 5 goles en la temporada, el contrato fue una ganga para el club. Si mete 50, el club acaba pagando más de lo que habría pagado con un contrato estándar, y además tiene un problema de renovación porque el jugador sabe exactamente cuánto vale. Márquez metió 50 goles, y cuando Ducati oficial le ofreció el asiento junto a Bagnaia para 2025, la negociación ya no era entre la marca y un piloto en recuperación buscando demostrar algo. Era entre una corporación con presupuesto ajustado y el campeón del mundo en activo que había ganado con su moto y que tenía otras opciones sobre la mesa. La dinámica de poder había cambiado completamente en 12 meses. Aquí es donde la narrativa de éxito empieza a tener grietas que desde fuera no se ven claramente. Ducati no es una empresa independiente con control total sobre sus propios presupuestos. Desde 2012 forma parte del grupo Volkswagen a través de Audi, y esa estructura corporativa significa que las decisiones de inversión en competición no las toma únicamente Gigi Dall'Igna o el equipo directivo de Borgo Panigale, las toma un consejo en el que el rendimiento del grupo importa tanto como el rendimiento en pista. En 2024, el grupo Volkswagen Audi atravesó uno de sus periodos más difíciles en años recientes, con caídas de ventas significativas que obligaron a recortes en distintas divisiones. Audi anunció reestructuraciones que afectaban a decenas de miles de empleados, y aunque Ducati siguió siendo rentable y el departamento de competición no fue desmantelado, el mensaje corporativo fue claro: los presupuestos tienen que justificarse con más rigor que antes. Esto crea una situación paradójica y potencialmente explosiva. En el momento exacto en que Ducati tiene al piloto más valioso del paddock, en el momento en que ese piloto acaba de ganar el campeonato con su moto, y ha demostrado un nivel que justifica cualquier cifra económica, la empresa que tiene que pagarle está operando con menos margen de maniobra financiero que en años anteriores. Gigi Dall'Igna, director técnico de Ducati Corse y uno de los arquitectos del dominio de la marca en los últimos años, ha sido deliberadamente ambiguo en sus declaraciones públicas sobre la renovación de Márquez. Ha hablado de gestionar la situación, de encontrar el equilibrio correcto, de valorar todos los factores. Ese lenguaje corporativo cuidadoso, viniendo de alguien que cuando está satisfecho con una situación lo dice con claridad, es en sí mismo un indicador de que la negociación es complicada. Y lo que hace que sea especialmente complicada no es solo el dinero. Es que Ducati sabe que si no retiene a Márquez en condiciones que él considere acordes con su valor, hay exactamente una marca en el mundo que lo va a recibir con los brazos abiertos, con un cheque sin límite aparente y con una motivación que va más allá del rendimiento deportivo. Y esa marca es Honda. Hay una dimensión de la presencia de Márquez en Ducati que se discute en voz baja en el paddock, pero que casi nunca aparece en los análisis públicos. Lo que su rendimiento está haciendo al otro piloto del equipo oficial. Francesco Bagnaia llegó a 2025 como bicampeón del mundo, como el piloto que había construido su carrera entera en torno a Ducati, que conocía la moto mejor que nadie, que había sido el referente técnico del equipo y la imagen de la marca durante 3 años consecutivos. En 2025, con la GP25 que teóricamente era la moto más evolucionada que Ducati había fabricado, Bagnaia terminó la temporada con 2 victorias, un 5º puesto en el campeonato y 6 abandonos en 7 carreras en un tramo de la temporada. Esos números, en el contexto de un piloto de su nivel con una moto de ese potencial, son estadísticamente anómalos, y la explicación que los datos sugieren es incómoda para todos dentro del equipo. Márquez y Bagnaia tienen estilos de pilotaje fundamentalmente distintos. Bagnaia es un piloto técnico, preciso, que construye su velocidad sobre la consistencia y sobre una relación muy específica con la entrada en curva. Necesita que la parte delantera de la moto le dé una cantidad particular de información, un nivel de feedback que le permita ajustar su trazada con precisión milimétrica. Márquez, en cambio, es un piloto que compensa con el cuerpo y con el instinto lo que otros necesitan que la moto les dé de forma pasiva. Puede generar agarre donde no lo hay, puede recuperar situaciones que para Bagnaia ya serían caídas, y puede explotar partes del comportamiento de la moto que para un piloto de estilo diferente son simplemente problemas sin solución. Cuando Ducati desarrolla la GP25 incorporando el feedback de Márquez, está inevitablemente moviendo la moto hacia un territorio donde él se siente más cómodo y donde Bagnaia se siente menos. No es sabotaje. No es favoritismo deliberado. Es la consecuencia natural de tener 2 pilotos de primer nivel, con filosofías técnicas opuestas, compartiendo el mismo proceso de desarrollo. Y el problema es que solo hay una dirección de desarrollo posible en cada momento. Ducati no puede construir 2 motos diferentes para 2 pilotos distintos dentro del mismo equipo oficial. Tiene que elegir una referencia, y en este momento, la referencia es el campeón del mundo. Hay un riesgo en la relación entre Márquez y Ducati que va más allá de los contratos y de la dinámica interna del equipo.
Es un riesgo técnico, estructural, que ya tiene precedente histórico y que los ingenieros de Borgo Panigale conocen perfectamente porque lo vivieron desde dentro con otro fabricante. Cuando un piloto de las capacidades físicas y técnicas de Márquez se convierte en el referente principal de desarrollo de una moto, la moto tiende a evolucionar hacia un perfil que maximiza lo que ese piloto puede hacer y que al mismo tiempo se vuelve progresivamente menos manejable para el resto. El estilo de Márquez incluye compensaciones que ningún otro piloto del paddock puede replicar de forma consistente. Su capacidad para mantener la moto estabilizada con el cuerpo cuando el tren delantero ya está al límite, su técnica de entrada en curva con la rueda delantera rozando el deslizamiento, su forma de usar el cuerpo como contrapeso activo en lugar de como elemento pasivo del sistema, todo eso le permite extraer rendimiento de situaciones que para cualquier otro piloto representan el inicio de una caída. Si los ingenieros de Ducati ajustan la electrónica, la geometría del chasis o la respuesta del motor basándose en los datos que genera Márquez, están ajustando esos parámetros para un piloto que puede compensar manualmente lo que la moto no resuelve sola. Y una moto ajustada para alguien que puede compensar sus deficiencias es una moto que amplifica esas deficiencias para alguien que no puede compensarlas. Esto ya ocurrió en Honda. Durante los años de dominio de Márquez con la RC213V, la moto fue evolucionando hacia un perfil técnico cada vez más extremo, con una tendencia al caballito en aceleración y una reactividad en la dirección que los propios ingenieros reconocieron más tarde que estaba calibrada específicamente para su capacidad de controlar esas características. Cuando Márquez se fue, los pilotos que llegaron encontraron una moto que parecía no tener lógica. No era que Honda hubiera cometido errores de diseño obvios. Era que la moto había sido optimizada para alguien cuyo nivel de control era literalmente irrepetible. Ducati lo sabe. Por eso ha mantenido a Alex Márquez en el equipo Gresini como referencia de segundo nivel. Para tener datos comparativos de un piloto que comparte parte de la genética técnica de Marc pero que no puede compensar de la misma manera. Y por eso el equilibrio de desarrollo entre las preferencias de Márquez y las de Bagnaia no es solo una cuestión de equidad interna. Es una decisión técnica con consecuencias que se medirán en años, no en carreras. Hay un actor en esta historia que aparece en los análisis como víctima del pasado y que en realidad podría ser el protagonista del futuro próximo. Honda lleva 3 temporadas en una crisis competitiva sin precedentes en su historia en MotoGP. Desde la marcha de Márquez, la RC213V no ha ganado una sola carrera. Los pilotos que han pasado por el equipo Repsol Honda han sido incapaces de extraer rendimiento de una moto que cada temporada parecía más alejada del nivel competitivo que la rodea, y las explicaciones han sido variadas: mala gestión del desarrollo, filosofía técnica equivocada, dependencia excesiva de soluciones electrónicas que no funcionan con el reglamento actual. Pero Honda no es una empresa que acepta la irrelevancia indefinidamente. Es la marca de motocicletas más grande del mundo, con recursos técnicos y financieros que ningún otro fabricante de la parrilla puede igualar en términos absolutos, y con una historia en MotoGP que incluye más títulos de constructores que cualquier otro fabricante. Lo que ha estado haciendo durante estos 3 años de crisis no es simplemente intentar arreglar la moto actual. Ha estado reconstruyendo su programa de competición desde una perspectiva más profunda, aprovechando el sistema de concesiones del reglamento de MotoGP que permite a los fabricantes con menor rendimiento acceder a más días de test, mayor libertad de desarrollo y más motores disponibles por temporada. Honda pasó de la categoría de mayor restricción a una de mayor libertad de desarrollo, y eso se ha traducido en un ritmo de evolución técnica que desde fuera es difícil de medir pero que dentro del paddock se empieza a notar. Además, el horizonte regulatorio de MotoGP tiene una fecha que lo cambia todo: 2027. Ese año entra en vigor un nuevo reglamento que incluye motores de 850 centímetros cúbicos en lugar de los actuales 1000, neumáticos de nueva especificación y cambios aerodinámicos significativos. En la práctica, eso significa que la ventaja acumulada por Ducati durante años de desarrollo de la GP23, GP24 y GP25 queda parcialmente anulada. Todos los fabricantes parten de una base nueva, con menos datos históricos que aprovechar. En ese escenario de reseteo regulatorio, Honda tiene 2 ventajas que ahora mismo no está usando: el dinero para desarrollar la moto nueva desde cero sin restricciones presupuestarias, y la motivación de saber que recuperar a Márquez para ese ciclo regulatorio podría ser la diferencia entre volver a ser relevante o seguir siendo una marca histórica sin victorias actuales. Y Márquez lo sabe. Que Honda lo espera no es una suposición. Es un hecho que el propio mercado de contratos hace evidente cada vez que su situación en Ducati genera una noticia de incertidumbre. Marc Márquez ha hecho lo que nadie esperaba que pudiera hacer.
Volvió de una lesión que hubiera terminado la carrera de cualquier otro piloto. Eligió el camino más arriesgado cuando podría haber elegido el más cómodo. Ganó el campeonato con una autoridad que dejó al resto de la parrilla sin argumentos. Y lo hizo de una manera que volvió a recordarle al mundo por qué durante años fue considerado simplemente el mejor. Y sin embargo, en este momento, es simultáneamente la mayor fortaleza de Ducati y su problema más difícil de resolver. No pueden pagarlo fácilmente sin comprometer otros aspectos del programa de competición. No pueden equilibrar el equipo mientras él existe como referencia dominante. No pueden ignorar que Honda tiene los recursos y la motivación para ofrecerle condiciones que Ducati no puede igualar fácilmente. Y no pueden cambiar el hecho de que una moto desarrollada alrededor de sus capacidades únicas se convierte en un activo depreciado el día que él no está. La opinión honesta sobre todo esto es que Ducati no tiene un problema de pilotos, tiene un problema de control. Porque cuando tienes a alguien como Márquez en tu equipo, las reglas normales de gestión de un programa de competición dejan de aplicarse. No puedes planificar con la misma lógica que usarías con cualquier otro piloto, por muy bueno que sea. O te adaptas completamente a lo que implica tenerlo, con todo lo que eso cuesta y todo lo que eso complica, o el sistema que has construido se rompe desde adentro de formas que no puedes anticipar. Y esto va más allá de MotoGP. En cualquier disciplina, en cualquier industria, cuando alguien aparece que opera en un nivel que las estructuras existentes no fueron diseñadas para gestionar, las reglas dejan de servir como guía. O las cambias, o las sufres. Ducati está en ese momento ahora mismo. Y la decisión que tome en los próximos meses va a definir no solo quién pilota su moto en 2027, sino qué tipo de proyecto quiere ser cuando el reglamento cambie y las ventanas de oportunidad se redistribuyan. Este canal no es para fans casuales, es para los que entienden que detrás de cada victoria hay decisiones que lo cambian todo.